Aficionado cementero, prepárate, porque la historia que te voy a contar hoy tiene todos los ingredientes para hacerte enojar, emocionarte y debatir al mismo tiempo. Resulta que el capitán de la máquina, Eric Lira, el Pitbull, que se ganó el corazón de toda la afición celeste después de su actuación en el Mundial 2026, está a punto de cumplir su sueño europeo. Y el nombre detrás de esta posible salida te va a sorprender, porque no es cualquier directivo desconocido de un club francés cualquiera. Es un mexicano, y no cualquier mexicano, es alguien que se formó, que creció profesionalmente en las oficinas del Club América. Sí, leíste bien, el hombre que podría sacar al capitán de Cruz Azul rumbo a Europa se llama Carlos Aviña Ibarrola, y antes de convertirse en el director deportivo del AS Mónaco de la Ligue 1 francesa, este mexicano de 35 años construyó toda su carrera dentro de las oficinas de Coapa. Empezó ahí en 2015 como director de desarrollo y para 2019 ya era director de fútbol y scouting de las Águilas. Bajo su gestión llegaron nombres como Federico Viñas, Richard Sánchez y Nicolás Benedetti al América. Es decir, este hombre literalmente ayudó a construir plantillas para el eterno rival ideológico del fútbol mexicano moderno, el club más ganador y más polémico del país. Y ahora, 5 años después de dejar Coapa, ese mismo directivo, con ese pasado, con ese historial construido justo en el club que Cruz Azul tanto ama odiar, es quien tiene en sus manos el destino del capitán celeste. ¿Le sabe raro a alguien más o solo a mí? Porque no es un rumor barato de redes sociales. Esto ya lo confirmaron múltiples medios especializados en fichajes, tanto en México como en Europa. Después de su etapa en América, Aviña dio el salto a Europa en 2020 para hacerse cargo del Cercle Brugge en Bélgica, donde según reportes logró aumentar el valor del club en 20 millones de euros y lo mantuvo lejos de la zona de descenso durante 3 temporadas completas. Ese trabajo no pasó desapercibido y en 2023 el AS Mónaco lo contrató como su nuevo director deportivo, convirtiéndolo, por cierto, en el primer mexicano en la historia en ocupar ese cargo dentro de una de las 5 grandes ligas de Europa: Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia. Ningún mexicano había llegado tan alto en la estructura directiva de un club europeo de ese calibre, y este hombre, con ese currículum impecable, es quien ahora está detrás del interés del Mónaco por Eric Lira. Aquí viene la parte donde la historia se pone todavía más interesante, porque no es la primera vez que Aviña intenta traer a un mexicano a su club. Antes de fijarse en Lira, el directivo ya había intentado sin éxito fichar a Edson Álvarez para el Mónaco. No se pudo cerrar en ese momento, pero deja claro algo importante: Aviña tiene un interés genuino, casi personal, en abrirle la puerta a jugadores mexicanos en el fútbol europeo, y ahora ese interés se cruzó directamente con el camino de la máquina en el momento más oportuno posible para el jugador celeste. Todo esto arrancó después del Mundial 2026, cuando Eric Lira se consolidó como una pieza fundamental del mediocampo de la selección mexicana, incluso siendo titular en el partido contra Inglaterra, uno de los duelos más comentados del torneo, donde compartió cancha nada menos que con Jude Bellingham. Ese nivel llamó la atención en Europa y en cuestión de días trascendió que el interesado era nada menos que el Mónaco, equipo que, si logra cerrar esta operación, tendría el segundo mexicano en toda su historia, después de nadie más y nadie menos que Rafael Márquez, quien a finales de los años 90 usó precisamente al Mónaco como trampolín para después firmar con el Barcelona y convertirse en leyenda absoluta del fútbol azteca. ¿Te das cuenta del peso histórico de esto? Estamos hablando de que Eric Lira podría seguir los pasos de una de las máximas leyendas del fútbol mexicano en ese mismo club, en ese mismo país. Pero aquí es donde empieza el verdadero debate, porque el camino hacia Europa no ha sido tan sencillo ni tan romántico como parece a primera vista. Resulta que antes de que el Mónaco tocara la puerta, hubo otra oferta sobre la mesa, una oferta mucho más generosa en términos económicos. El Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos puso encima de la mesa una cifra que, según distintos reportes, superaba los 13, incluso 14 millones de dólares, una cantidad brutal, casi el doble de lo que ofrece el club francés. Y aquí viene
la decisión que ya está generando polémica entre la afición. Eric Lira rechazó esa oferta millonaria de Arabia. La rechazó por completo, priorizando su sueño de jugar en el fútbol europeo, aunque eso significara ganar considerablemente menos dinero y aunque eso significara que Cruz Azul recibiera muchísimo menos por su venta. Y aquí es donde tú, aficionado celeste, tienes que hacerte una pregunta incómoda. ¿Es correcto que un jugador rechace una oferta que le daría a su club el doble o el triple de dinero solo por el capricho personal de jugar en Europa? ¿O es totalmente válido que un futbolista, después de ponerse la playera de México en un mundial y demostrar su nivel ante el mundo, elija perseguir su sueño aunque eso implique sacrificar ganancias económicas tanto para él como para su equipo? Porque no es lo mismo hablar de sueños cuando el dinero no está de por medio que hablar de sueños cuando hay 14 millones de dólares esperando en la mesa y decides decir que no. Porque aquí no se trata solo de cariño o de sueños, se trata de números fríos. Cruz Azul está pidiendo entre 6 y 8 millones de dólares por su capitán, además de un porcentaje de una futura venta. Es decir, la Noria quiere asegurarse de seguir cobrando dividendos incluso después de que Lira se vaya, una práctica cada vez más común en el fútbol moderno para no perder por completo el valor de un jugador formado en casa. Pero el Mónaco hasta el momento no ha presentado ninguna oferta formal que llegue a esa cifra. Solo ha habido acercamientos, conversaciones, pláticas entre Carlos Aviña e Iván Alonso, el director deportivo cementero. Nada está cerrado, nada es oficial. Y en el mundo de los fichajes, todos sabemos que entre el rumor y la firma puede pasar absolutamente cualquier cosa. Y para hacer las cosas todavía más complicadas, resulta que el Mónaco ni siquiera tiene por ahora el espacio disponible en su plantilla para fichar a Lira. El club francés necesita liberar primero una plaza de jugador extracomunitario y la solución a ese problema podría llegar si el mediocampista senegalés Lamine Camara se va al Newcastle United de la Premier League inglesa. Es decir, el futuro europeo del capitán de Cruz Azul depende en este momento de una negociación completamente ajena que está ocurriendo en otro país entre otros dos clubes por otro jugador que ni siquiera es mexicano. Así de loco, así de interconectado y así de impredecible es el mercado de fichajes internacional en el fútbol moderno. Y el reloj está corriendo. El mercado de verano europeo cierra el 1 de septiembre. Eso significa que si esta operación no se resuelve en las próximas semanas, todo este interés se puede simplemente evaporar y Eric Lira se quedaría en Cruz Azul, al menos hasta el próximo mercado, con la incertidumbre de saber que su sueño europeo sigue ahí, pero sin fecha exacta para cumplirse. Mientras tanto, dentro del propio vestidor del Mónaco ya empezó la bienvenida anticipada. El delantero español Ansu Fati, una de las figuras más reconocidas del equipo, salió públicamente en entrevista para Fox Sports a elogiar el nivel y las cualidades del pitbull mexicano, lo cual deja ver que dentro del club ya se está tomando en serio esta posible incorporación, mientras la afición cementera observa con una mezcla de orgullo, nervios y desconfianza como un exdirectivo de la América decide en gran medida el destino europeo de su capitán y referente. Y no podemos dejar fuera algo fundamental en esta historia, el propio rendimiento de Eric Lira dentro de la cancha, porque no todo se explica con nombres de directivos ni con cifras de mercado. Durante el Clausura 2026, Lira se consolidó como una pieza clave en la recuperación y circulación de balón para Cruz Azul, acumulando más de 1200 minutos en cancha, sin ser expulsado en ningún partido, mostrando una disciplina táctica que en Europa se valora enormemente en un mediocampista de contención. No es un jugador de números vistosos, no llegó a anotar goles ni a repartir asistencias esa temporada, pero su trabajo silencioso es exactamente el tipo de perfil que los clubes europeos modernos buscan desesperadamente. Así que aquí te dejo la pregunta que hoy tiene dividida a toda la afición celeste. ¿Confías en que un exdirectivo del América busque realmente lo mejor para Cruz Azul y para Eric Lira? ¿O crees que su verdadero interés es puramente su propio proyecto personal en Mónaco, sin que le importe si la máquina se queda sin su capitán justo en el peor momento posible en plena preparación para la siguiente temporada? Déjamelo en los comentarios. Dime si tú dejarías salir a tu capitán por 8 millones de dólares cuando hubo alguien dispuesto a pagar el doble. Y no olvides suscribirte para seguir con toda la información de este posible fichaje, porque las próximas semanas van a ser absolutamente decisivas para el futuro de Eric Lira y para el futuro inmediato de Cruz Azul.